Decía cuando se interrumpió que en esta ignorancia invencible, no culpable, la persona ni siquiera se cuestiona sobre la bondad o maldad de sus actos. Simplemente desde chiquitito, desde la cuna, fue programado educativamente, casi genéticamente, para ser un depredador del poder, de la fama, de los honores, de la gloria, del éxito en términos materiales, y no tiene otros parámetros. Es lo mismo que le pasa al terrorista islámico, que por generaciones ha sido preparado en el odio al judío, y entonces él piensa que el mejor judío es el judío muerto. Y sucede que en el atentado a las Torres Gemelas, si bien los líderes intelectuales estaban en Wall Street y en Washington, los ejecutores eran islámicos de buena fe y traían en su cuello la llave de acceso al paraíso de Alá, impuesto ese cordón con la llave al paraíso de Alá por sus madres. Sus mamás los prepararon para morir, y ellos no consideraban ir a cometer un asesinato masivo, sino un acto de martirio. En ese mismo sentido, te pregunto, ¿qué hubiera pasado si uno solo de los 8 aviadores suicidas comandados por Mohammed Atta, qué hubiera pasado si a 10 kilómetros de distancia de las torres, a uno de ellos le entra la recochina duda? Dice, ¿será que voy a ver a Alá al ratito? ¿Será que voy a hacer el amor con 74 vírgenes, como me lo han enseñado desde niño? Y que le entre la duda. ¿Qué hace con el avión? Ya no lo puede parar. Lo desvía. A 10 kilómetros lo desvía. Ah, 10 sí. Sí. A uno tal vez no, Sí. pero a 10 kilómetros lo desvía. Así es. ¿Sí? Y no hay atentado. Y va y les reclama. Bueno, no dudó ninguno de ellos. Así fueron preparados por generaciones enteras, en la ignorancia invencible, no culpable. Se fueron al cielo con todos zapatos, porque el pecado viene cuando tienes libre albedrío. Ajá, decidir entre. Cuando decides. La definición de pecado es conocimiento previo del mal, advertencia previa, ¿sí? Libre aceptación de las consecuencias del mal, y materia grave, pecado mortal. Si no, no hay pecado. Hay pecado material, pero no mortal, en sentido de pérdida de la amistad con Dios. Entonces, ninguno de los pilotos árabes comete ni pecado venial. Ellos creen tener toda la razón. Es una conciencia absolutamente errónea, y no por su culpa. Además, no había medios para que a lo largo de su formación pudieran equiparar, pudieran comparar, pudieran dudar, pudieran aprender otro enfoque. No, fueron vedados todos los medios al conocimiento de la verdad objetiva. Para ellos eso Para era la ellos, verdad. esa es la verdad subjetiva. La igualan con la verdad en sí, con la verdad ontológica en sí. Entonces no hay un acto con las 3 características del pecado. Bueno, una sí, en la materia grave, pero no hay previa advertencia ni acto libre. Yo explico el grado de corrupción del político mexicano en el mismo sentido. No saben. No tienen un referente ético absoluto, carecen de él. Entonces yo creo que ellos creen que hacen lo correcto. En su mundo, en su realidad. En su realidad imaginaria, que está solo dentro de su cabeza. Entonces, si yo lo veo con mi formación profesional, para mí es tierra de evangelización. También. No, más que nadie. O sea, hay que hacerles ver la ceguera de nacimiento en la que han vivido, considerando que el objetivo de la vida, que lo que justifica la existencia humana, es el poder, la gloria, la fama, los honores, las riquezas, y todo por lo cual ellos corren sin reparar en los medios y sin reparos de conciencia. Aunque también hay que reconocer que entre los políticos panistas, que son de hogares católicos, allí sí se da
el acto libre. Ahí sí se da la corrupción a sabiendas. Entonces, para mí, la corrupción de lo peor, de lo mejor es lo peor. Entonces, es muchísimo más criticable, infinitamente más criticable, el político panista que un día fue derecho y que entró a la brega de eternidad por la democracia y los derechos humanos y el combate a la pobreza y todo lo que es el discurso panista oficial, y que, llegado al poder, se corrompió. Porque él sabe lo que está haciendo. Su adversario perredista no lo sabe. Su adversario priista no lo sabe. Aunque sí hay quien lo sabe, pero en la mayoría no. Donde está el principal crimen es en los que tuvieron una formación cristiana y han abdicado de ella. Son verdaderos apóstatas contra la patria, contra Dios, contra Cristo, contra su propia familia y contra ellos mismos. Es terrible, es apocalíptico. ¿Cómo les llegas? Bueno, quiero hacerlo. Doctor, retomando un poco lo de los libros, ¿qué acervo, qué podemos encontrar en ese tesoro de la editorial Yus? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué no hay? Sí. Mira, te voy a narrar brevemente 4. 4, ¿por qué? Porque son los que a mí más me impactaron. Primero, me acuerdo de un libro, 90 páginas, letra grande, pero muy bien documentado, que se llama Legítima Gloria. En este libro, Alfonso Trueba, esposo de mi tía Tere, narra la batalla de la Angostura. La batalla de la Angostura tuvo lugar el 23 de abril, más o menos, por ahí, de 1847, antes de la caída de Palacio Nacional, que ocurre ya por agosto-septiembre. En la guerra de los gringos contra México, en donde todas las batallas se perdieron por el apoyo de los masones mexicanos. Ninguna batalla hubiera ganado el ejército gringo de no ser por el apoyo de los generales mexicanos masones. Eso documenta el libro. Pero especialmente lo documenta en esta batalla. Te platico. Y cómo me gustaría que esto lo escuchara todo, pero esto en especial, este señor Septién, para que vea hasta dónde podemos llegar y podemos enardecer al mexicano cuando sepa esto. La verdad. Mira, el presidente era Antonio López de Santana, que fue 11 veces reelegido. Bueno, entonces no había ejército y sabía que el general Taylor había entrado por El Paso y estaba bajando hasta lo que hoy es Saltillo, y un paso muy rocoso, angosto, con agua, que se llama La Angostura. Ahí está, la carretera pasa por ahí, por La Angostura, camino a Monterrey, desde Matehuala. Entonces el general Santana va a Zacatecas y recluta 5,000 indios, guarachudos, con mosquetes de esos de espérame tantito mientras cargo, ¿no? 5,000, medio descalzos, mal comidos y sin vituallas, un armamento arcaico. Se echan desde Zacatecas hasta Saltillo 600 kilómetros a pata, sin caballería, y con el agua racionada, la comida racionada, y comiendo lo que encontraban en el campo. Víboras y empieces alacranes, lo que quieras. Bueno, describe la marcha. Llegan 5,000 indios, mal armados, mal comidos, mal dormidos, debilitados. Se tienen que enfrentar a un ejército de 25,000 hombres con ametralladoras Gatling, con cañones. ¿Sí te acuerdas? Las que usaban, girar, ¿no? Con cañones de campaña de largo alcance, con todos bien dormidos, bien comidos, bien descansados, bien uniformados, bien entrenados, y nada más que había un problema interno. El ejército mexicano tenía a su presidente que estaba del lado gringo. Él no quería
contener la invasión. Él había firmado en La Habana, prisionero de los gringos, había firmado un pacto masónico para dejar que el ejército norteamericano conquistara México y tomara lo que quisiera. Ya estaba hablado a escala diplomática. Pero estos 5,000 iban comandados por Miguel Miramón, Miguel Mejía, Tomás, se me escapa el nombre de Tomás, y Osoyo. 4 generales católicos que no tenían conocimiento del pacto firmado por Santana. Tomás Mejía, Miguel Miramón, Miguel Osoyo y Miguel Márquez. Estos eran católicos, patriotas, derechos, hijos del colegio militar, y iban dispuestos a darles en la madre a los Entrones. Y empieza la batalla con la estrategia de estos 4 generales, que embadurnan con betún a las tropas y atacan de noche a los campamentos yanquis. Después de 4 noches, el ejército americano está vencido. ¿Sí? Totalmente derrotado. Entonces el general Taylor, una mañana, la 5ª mañana, saca su cojincito de afelpado, pone su bastón de mando encima y camina con 2 heraldos con bandera blanca y una escolta desarmada, camina hacia el campo mexicano para rendirse y detener la invasión. Cuando llega al campo mexicano, ya no había mexicanos. Perdimos por default. ¿Por qué? Porque cuando vio el presidente Santana que los 4 militares católicos conservadores habían ganado la batalla de la Angostura, dio la orden presidencial como jefe del ejército de retirarse. Los 4 pensaron en fusilarlo, pero eran disciplinados, cometieron el mismo error de Iturbide. No sabían historia, carajo. Ya me enfurece. Sí. Entonces, en vez de formarle un juicio marcial, perentorio, al traidor presidente de la República, obedecen entre gemidos, lágrimas y protestas de la tropa y se retiran. Ya había 6 horas de marcha hacia atrás cuando llegan los gringos a rendirse. ¿Te podrás imaginar el gusto de Zacarías Taylor? No, pues era una fiesta, ¿verdad? Y siguieron su avance incontenible hasta la capital. Los mexicanos habían logrado la hazaña. La hazaña de derrotar en 4 combates cuerpo a cuerpo y causar una extraordinaria cantidad de bajas al ejército gringo. La invasión allí hubiera terminado. Y hoy Texas, Arizona, Nuevo México y California serían mexicanos. De este calibre son los libros que tengo ahí abajo. De este calibre. Entonces, créeme que cuando los veo, mi corazón sangra. No. ¿Cuándo la gente va a saber esto? En 5 minutos te acabo de platicar lo que se lee en 3 horas. Así es. Y que está con pelos y señales. Pero que se queda uno... Que se queda uno enardecido de la emoción, sí. del gusto. ¿Cómo esto sucedió? Pues sí, sucedió. Pero el traidor número 1 era el jefe de la República y el jefe del ejército. Masón, grado 33. Y yo creo que también ahí nos reivindica el pensar que el mexicano no es malo, es decir, hablando físicamente porque es resistente, es entrón, no, es que es una hazaña atlética. Así es. Y es que una hazaña física. Eran indios otomíes. Así es, que mentira que 2 metros. ¿Cuál es la etnia zacatecana? Pues es otomí. Sí se puede. Sí se puede. Son casi parientes de los rarámuris de Chihuahua, de esos cuates que corren detrás de un venado hasta que lo revientan, ¿sí? Y que nunca han podido triunfar en las Olimpiadas, pues porque no tienen la preparación mental para hacerlo, pero la física sí. Entonces, eso se llama legítima gloria, y es la única vez en la historia de la humanidad que un ejército de ese tamaño derrota a uno de ese otro tamaño y en esas condiciones. Y fueron mexicanos. Vamos, ni siquiera se puede equiparar a la famosa batalla de las Termópilas. Porque allá eran los 300 espartanos, dirigidos por Leónidas, o sea, mi personaje principal,
y tenían 600 hoplitas, en realidad eran 900, y todos estaban perfectamente preparados para la guerra. Y sabían que iban a ser sacrificados. Pero ellos no contaron con la traición de Efialtes, que le dice al general enemigo, le dice a Jerjes, que no ataque de frente, porque nunca va a pasar por ahí, que ataque por atrás. Eso no pasó acá. O sea, el traidor estaba en su papel, allá era un adversario que ataca por la espalda. Acá el traidor es el jefe de la república y del ejército. Entonces, estaban en peores condiciones que los espartanos. Totalmente, porque no tenían las armas de los espartanos, ni la preparación de los espartanos, ¿sí? Pero sí, el corazón sí, pon tú, ¿no? Pero no tenían su fuerza, sus alimentos, o sea, en inferioridades circunstancias absolutas, y aún así ganan la batalla, ¿sí? Cosa que los espartanos no hacen. O sea, ellos nada más logran contener unos días, 7 días, mientras la flota griega se rearma y luego logran triunfar y detener al tirano en Salamina. Y sí, la historia cambió gracias a Leónidas y sus espartanos. Si no, hoy estaríamos todos árabes, lo que vete tú a saber, ¿no? El hecho es que allí hubiera podido Santa Anna convertirse. Al ver el triunfo de México y al ver al adversario rendido, en vez de recibir la espada y decretar el final de la invasión, ordena la retirada para que los gringos puedan llegar a Palacio Nacional, 1000 kilómetros abajo, ¿no? Gloriosa es nuestra historia, el Estado es el que Así siempre... Esa es la historia de la nación. Glorioso. Y el Estado traiciona a la nación. Obviamente el Congreso lo sabía. Todo el Congreso era masónico. Ellos sabían que estaban mandando a la indiada al sacrificio, ¿no? Nunca pensaron que fueran a ganar. Imagínate cómo, o sea, ametralladoras Gatling contra arcabuces españoles. Claro. Pero entonces obviamente los generales mexicanos no cometen el error de una batalla cuerpo a cuerpo de día. No. Estrategia militar, atacamos de noche y corremos. Y volvemos a atacar y corremos. Guerra de guerrillas, ¿no? Y guerra de guerrillas, guerra de desgaste. 4 noches y se rinden. Bueno, este es el tomo 1 de la colección que se llama Figuras y Episodios de la Historia de México. Una de las joyas del tesoro. Una de las 100 joyas que tengo ahí.